Un logaritmo, según la definición, se escribe como logaritmo en base a de b, y eso es igual a x, que es un número que nos da. Los logaritmos son básicamente potencias, ¿ya? Ahora, ¿cómo se resuelve un logaritmo? Esta a que aparece aquí abajo, que es un número pequeño que siempre aparece en los logaritmos, es la base. Siempre esta es la base. Y la b que tenemos acá es el argumento. Y la x, el exponente del logaritmo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queramos desarrollar un logaritmo, se va a desarrollar como la base elevado al exponente es igual al argumento. Ese es el concepto básico del logaritmo. Ahora, ¿cómo se leen los logaritmos? Siempre se lee como logaritmo de b en base a o logaritmo de base a en b, ¿ya? Lo importante es que tengan claro siempre cuál es la base. La base siempre es el número pequeño que va aquí abajo y este es el argumento. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8. Para resolver un logaritmo, lo que ustedes tienen que hacer es tomar siempre la base, que sería el 2, elevado al exponente, me tiene que dar 8. ¿Qué número elevado a algo me da 8? ¿O 2 elevado a qué número me da 8? Chiquillos. ¿Por 3? Elevado a 3. Por lo tanto, x valdría 3, que viene a ser el exponente, que es lo que yo estoy buscando. Vamos a ver un segundo ejemplo. Logaritmo en base 5 de 25. Lo mismo, la base elevado al exponente me tiene que dar 25. 5 elevado a ¿cuánto me da 25? 2. 2. Por lo tanto, x vale 2. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? Continúa entonces. Tercer ejemplo. Logaritmo en base 2 de 128. 2 elevado a ¿cuánto me da 128? ¿A cuánto tenemos que elevar el 2 para que dé 128? ¿A cuánto lo elevamos, chiquillos? A 7. A 7. ¿Todos de acuerdo? ¿De acuerdo con que da 7 o no? Sí. Sí. Llegaron tímidos desde el receso, ¿eh? Yo pensaba que le iba a durar solo la primera clase. Veamos otro. Logaritmo en base 7 de x es igual a 2. Acá, si se pueden fijar, la x ya no aparece en el exponente, aparece en el argumento. Pero yo lo tengo que resolver siempre de la misma manera, independiente de dónde aparezca la x, porque la x puede aparecer acá en el argumento, puede aparecer en el exponente o en la base. Siempre se desarrolla de la misma manera. Entonces sería 7 elevado a 2 es igual a x. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto es 7 elevado a 2? 49. 49. Entonces x valdría 49. Otro ejemplo podría ser logaritmo en base x de 125 es igual a 3. Resuelvo de la misma manera.
la base elevado a 3 me da 125. ¿Qué número es elevado a 3 para que diera 125? 5. 5, muy bien. ¿Van entendiendo el concepto básico del logaritmo? Chiquillos, Sí. ¿alguna duda? Bien. Para los logaritmos, ¿qué es lo que tienen que tener ustedes claros? Sí. Hay unos puntos importantes que tenemos que tener claros. Uno, es que el logaritmo, la base siempre tiene que ser positiva y distinta de 1. No puede ser 0 ni 1, ni tampoco puede ser negativo. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a anotar. Por definición, debe cumplirse que su base sea positiva y distinta de 1. ¿Qué más se tiene que cumplir? Solo se puede calcular entonces el logaritmo, ¿cierto?, de una base positiva, y lo otro, que la base 10 no siempre se anota. Chiquillos, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido? Que parece que está tomando desayuno. Si la base es 10, se acostumbra. Chiquillos, por favor apaguen sus micrófonos. Se acostumbra a no escribirse, ¿ya? Esas son dos cosas que tienen que tener bien claras. Una, que siempre la base tiene que ser positiva, distinta de 1, o sea, no puede ser 0 tampoco. Y lo otro es que la base 10 se acostumbra a no escribirse. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos el logaritmo de 100, si no aparece aquí una base, significa que esa base es 10, pero esa base no siempre se anota. Ya ustedes asumen que es 10. Entonces, si me piden el logaritmo de 100, ¿cuál sería el resultado? Si yo asumo que la base aquí es 10, ¿cuál sería? 10 elevado a ¿cuánto me da 100? 2. 2, ¿cierto? Entonces, X vale 2. Entonces, cada vez que a ustedes no le aparezca la base, significa que mi base es 10. Pero no es necesario anotarlo. A veces aparece anotado y otras veces no. Ahora, si yo tengo el logaritmo de 0,001, mi base acá yo sé que es 10. 10 elevado a algo me da 0,001. Ahora, ¿ustedes recuerdan cómo se trabajaba con las potencias de 10 cuando me daba un número decimal? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuánto me debería dar aquí? ¿Se quitaban los ceros? Se quitaban los ceros. No. ¿Qué se hacía para yo ver el exponente a cuánto estaba elevado el 10? ¿Hay alguien que lo recuerde? Contar los ceros. ¿Se contaban los ceros? No. A ver, cuando nosotros teníamos potencias, por ejemplo, 10 elevado a 2, ahí yo contaba los ceros y eso me daba 100, porque el exponente me indicaba la cantidad de ceros que yo tenía. Si yo tenía 10 elevado a 5, tenía un 1 y agregaba 5 ceros. Pero en el caso de los decimales, lo que yo cuento son las cifras decimales, no los ceros. Entonces, yo cuento cuántas cifras decimales tengo después de la coma. ¿Cuántas cifras tenemos?
2. ¿Solo 2? ¿Cuántos tengo después de la coma? 3. 3. Por lo tanto, x valdría 3, pero 3 negativo. Porque cada vez que yo tenga una potencia de 10 y mi resultado es un número decimal, esto me va a dar un número negativo. Porque si ustedes me dicen que es positivo, significa que me debería dar 10 elevado a 3, me debería dar 1000. Pero si yo tengo 10 elevado a menos 3, esto me daría un número decimal. Así que tengan cuidado ahí. Siempre que tenga base 10 con exponente positivo, yo cuento la cantidad de ceros. Pero si yo tengo base 10 y tengo un resultado decimal, significa que el exponente es negativo. Por ejemplo, si yo tuviera 10 elevado a menos 1, eso es 0,1, porque tengo una cifra decimal. Si yo tengo 10 elevado a menos 2, eso me da 0,01, porque tenemos dos cifras decimales. ¿Ya? Entonces, si calculáramos el logaritmo de 0,000001, ¿cuál sería el resultado ahí? ¿Cuánto me daría ese logaritmo? ¿Cuánto daría? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Me daría 6, pero negativo, menos 6. ¿Alguna duda con respecto a la base 10? ¿Dudas? Chiquillos, ¿alguna duda? Bien, en vista que no hay dudas, vamos a seguir dando otros tipos de ejemplos que se pueden dar con los logaritmos. Tenemos el caso de un logaritmo, por ejemplo 3, y me da un noveno. Acá resolvemos siempre de la misma manera. La base 3 elevado a x me tiene que dar un noveno. Si se fijan acá, 3 elevado a ¿cuánto me da 9? 3 elevado a ¿cuánto me da 9? 2. X, yo podría decir que vale 2, pero eso estaría erróneo, porque 3 elevado a 2 me da 9. ¿Qué tendría que agregarle para que esto se convierta en un noveno? Un menos. Un menos, muy bien. ¿Por qué se agrega un menos? Porque recuerden que cuando veíamos las potencias, si el exponente era negativo, nosotros buscábamos el recíproco. ¿Qué quiere decir esto? Que este entero yo lo partía imaginariamente por 1, y para esto transformarlo en un exponente positivo, yo lo daba vuelta. Me quedaba un tercio elevado a 2. Y eso me daba un noveno. Entonces, cada vez que ustedes tengan una base entera y el argumento sea una fracción, quiere decir que mi resultado va a ser negativo, que esto se elevó a un exponente negativo. Vamos a ver otro ejemplo. Logaritmo en base 2 de un 16avos. Acá ocurre lo mismo, mi base es entera, pero mi argumento es una fracción, por lo tanto yo inmediatamente asumo que esto da un número negativo. 2 elevado a ¿cuánto me da 16? 2 elevado a ¿cuánto da 16? 4. 4, pero como esto está en una fracción, sería el recíproco, por lo tanto sería menos 4. Otro ejemplo. Si yo tengo el logaritmo de 3/5, y esto me da 25 novenos. Si se fijan acá, 3 elevado a algo me tendrá que dar 9, y 5 elevado a algo me da 25. Pero esta fracción se invirtió. Siempre que aparezca la base y el argumento, los dos como fracción, pero uno de ellos aparece invertido, significa que también el exponente va a ser negativo. ¿Esto cuánto me daría? 3 elevado a ¿cuánto da 9? Y 5 elevado a ¿cuánto da 25?
¿A cuánto se elevaron? A 2. A 2, pero sería negativo porque esta fracción está invertida. Lo que no ocurre si hubiera aparecido de la misma manera que esta fracción. Ejemplo, logaritmo de 3/5, ¿cierto? Y hubiera aparecido 9/25. Aquí yo sí puedo decir que esto se elevó a 2, porque el 3/5, si yo lo elevo a 2, me daría 9/25, y eso estaría bien. Por lo tanto, aquí la x valdría 2. Pero en el caso que la fracción aparece invertida, siempre la exponente va a ser negativo. ¿Dudas ahí o les doy otro ejemplo? Chiquillos, ¿estamos claros o les doy otro ejemplo? Yo digo que otro ejemplo por más. favor. Otro ejemplo. A ver. Logaritmo de 2/7, y esto me da eso. ¿Cuál sería el resultado de ese logaritmo? 2. 2. ¿Por qué es 2 positivo? Porque la fracción no se dio vuelta, porque yo elevé el 2 a 2, me da 4, y 7 elevado a 2 me da 49. Pero si yo tengo el logaritmo de, por ejemplo, 7/9, y acá me dio 81/49. Acá también se elevó a 2. Pero se elevó a 2 negativo porque esta fracción se dio vuelta. Entonces aquí sería x igual a menos 2. ¿Les queda más claro ahora? Profe, entonces los logaritmos son como encontrar a cuánto se elevó, ¿o no? Sí, en el fondo no es más que una potencia. Es que tú busques a cuánto se elevó. Y bueno, todo va a depender de dónde vaya la x, porque recuerden que delante les decía que la x podía ir en la base, en el argumento o en el exponente. Pero lo importante es que independiente de dónde vaya la x, siempre tú lo resuelves de la misma manera, siempre tomando la base elevado al exponente es igual al argumento. Siempre se resuelve de la misma manera. No es más que eso. Este es el concepto básico del logaritmo. ¿Ya? Vamos a ver dos propiedades básicas hoy día. Que una es, tenemos logaritmo en base 2 de 2 igual a x. Les voy a dar ese ejemplo. Y tenemos logaritmo en base 7 de 7 igual a x. ¿Qué ocurre en estos dos casos? ¿Cuál es el resultado de la x? 2 elevado a ¿cuánto se elevó para que me diera 2? 1. 1, muy bien. Y en la segunda, logaritmo en base 7 de 7 igual a x. ¿Cuánto vale x? ¿A 1 igual? 1. 1 también. Entonces, ¿qué podemos deducir a partir de esto? Que siempre que mi base y el argumento sean iguales, significa que el resultado de ese logaritmo es 1. Y ahí estaríamos en la propiedad básica, que es la primera propiedad de los logaritmos, que dice que el logaritmo en base a de a siempre va a ser igual a 1. Esa es la primera propiedad que hay de los logaritmos. Siempre que mi base y mi argumento sean iguales, vamos a tener que el resultado es 1. Vamos a ver otra propiedad, que es, tenemos logaritmo en base 3 de 1 igual a x. Logaritmo en base 5 de 1 igual a x. ¿Cuál sería el resultado de estos dos logaritmos? 13, ¿a cuánto se elevó? Muy bien, 0. Recuerden que todo número elevado a 0 siempre me va a dar 1. Por lo tanto, acá tenemos la segunda propiedad que dice que un logaritmo, independiente de la base que tenga, siempre que me dé 1 el argumento, significa que da
0. Y esa sería la segunda propiedad que tenemos de los logaritmos.